segmento que tanto queremos. Con ustedes, el libro gordo de Germán. ¿Cómo estás, Chelo? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bueno, bien. nos saludamos otra vez, ya nos estuvimos viendo toda la mañana. Pasa que nosotros esto lo hacemos bien institucional, es como nuestro podcast. Sí. Para hay que decir, mira, nos vemos ahí en la pantalla, y hay que decir que la política argentina de vez en cuando se convierte en blanco y negro. Recién para presentar y hacer una previa yo decía el famoso loop político argentino. Es como que cuando uno revisa lo que le ha pasado a Argentina políticamente y económicamente, uno puede decir, si vos te vas 10 días de la Argentina, te cambia todo. Si te vas 10 años, no cambia nada. No cambia nada, está todo igual o está todo peor, está todo peor. Según. Bueno, la ministra de Economía trajo a colación un nombre que ya lo había reactivado Alberto Fernández cuando asumió y cuando dijo más o menos qué le gustaba en economía. José Bergelbar, un personaje de la política y de la economía, del empresariado, podemos decir, argentino, desde la década del 40 hasta la década del 70, fines de los años 70. Personaje raro y curioso si los hay. Nació en Polonia en 1917, su familia escapó del comunismo, pero él en la Argentina se hizo comunista. Era militante del PC, afiliado hasta que murió en Nueva York. Comunista que muere en Nueva York. En el medio de eso fue ministro de Economía de la Argentina y fue uno de los dirigentes empresariales más importantes que tuvo el país durante, te diría, 2 o 3 décadas. Hizo negocios con todo, era comunista, pero hizo negocios con todos, tuvo bancos en Estados Unidos, fue muy amigo de David Graeber, ese nombre te suena, ¿no? Sí. Porque los montoneros negociaron con Graeber cuando secuestraron a Bor, donde lavaban la plata que habían ganado. Bueno, José Bergelbar fue ministro de Economía de 4 presidentes, podemos decir del mismo color político, más o menos, porque en esa época había un sector un poco más rojo y otro un poco menos. Fue ministro de Economía de Cámpora, fue ministro de Economía de Lastiri, que le sucedió a Cámpora, fue ministro de Perón, que le sucedió a Cámpora y a Lastiri, y fue ministro de Isabel Martínez, o Isabelita Perón, según la quiera llamar, que le sucedió a todos los otros. Pero no duró más de 1 año y medio en el gobierno, José Bergelbar. Su política fue o intentó hacer una cuestión más distributiva de lo que era un país próspero. Próspero en decadencia, podemos decir. Argentina sale de los 60 como un país que viene ganando terreno despacio a partir de la, podemos decir, industria automotriz, a vos te toca de cerca, y algunas cuestiones que tienen que ver con el agro también, y la industrialización que se iba dando a partir de algunas ideas que había dejado flotando Frondizi, que era amigo de Helbar también. Bien. Y que se había sentado mucho en los bancos de Barrio. Exactamente. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué Argentina estamos hablando? 4% de pobreza, 6% de desocupación y inflación menor al 20%. De esa manera llega Helbar al gobierno de Cámpora y dice: acá hay que repartir mejor la torta. Capaz que tenía razón, pero ¿de qué forma la hizo? Y no fue de la mejor. Vamos a ver un fragmento de cuando Helbar anuncia 20 leyes. Con eso asumió el Ministerio de Economía, poniendo sobre la mesa 20 leyes. A ver qué decía Helbar, lo vamos a recordar un poquito. Extranjeras. El proyecto de ley sobre comercialización de granos y carnes, ley de fomento agrario, ley de corporación de empresas nacionales, ley de promoción industrial, ley de suspensión de desalojos, ley de representantes de empresas extranjeras, proyecto de condonación de sanciones, multas, recargos e intereses por infracciones impositivas, ley de represión penal para las desgravaciones fiscales, ley de promoción minera,
Ley de creación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa. Impuesto a la renta potencial de la tierra. Ley de regionalización de los directorios de los bancos de la Nación Argentina y Nacional de Desarrollo. Modificación de la Ley de Bosques. Ley de creación del Instituto Nacional de la Vivienda de Interés Social. Ley de uso de tierras aptas para la explotación agropecuaria. Ley de defensa del trabajo y la producción nacional. Ley de nacionalización de los depósitos bancarios. Régimen para financieras parabancarias. Nacionalización de los bancos desnacionalizados. Bueno, a ver. Hay algunas que sí. se te pone la piel. Esto estamos hablando de que el gobierno de Campo era un gobierno que venía de la mano de Montonero y de la juventud peronista y todo. Pero cuando Helbar lo presenta, tiene cierta atracción en gran parte del país porque dice, bueno, a ver, vamos a mejorar un poco el reparto de una torta que tal vez no estaba tan bien distribuida como merecía un país como la Argentina, que además tenía el 4% de pobres, o sea, estaba muy bien. Bueno, ¿qué pasa con el plan de Helbar? El plan de Helbar tiene mucho que ver con los últimos planes que se han intentado en el país en cuanto a cepo cambiario, restricción de las exportaciones, centralización en el mercado interno, cerrojo sobre la relación con los países con los que teníamos que tener diálogo. Helbar eligió negociar con Cuba, que todavía nos debe 1.500 millones de dólares, más o menos en productos. Europa le cerró el comercio de las carnes porque dice, bueno, a ver, si yo te compro, vos comprame algo a mí. Lo que trataba de hacer Helbar era todo cerrado en la República Argentina, muy parecido al presente, salvando la distancia de que este es un mundo mucho más globalizado. ¿Qué pasó con todo esto? La negociación paritaria se mantenía dentro de un cauce más o menos normal que no iba a hacer explotar la economía de por sí, pero estaba todo muy cerrado. El aumento de tarifas no se daba, el aumento del dólar no se daba. Entonces, esta compresión de cosas que se asimila mucho al presente hizo que la economía encorsetada pareciera que en algún momento iba a estallar y a buscar su cauce natural, casi como el arroyo Noguinet en San Carlos Minas, diciendo, bueno, estos son los precios reales, el país puede aguantar así, el país puede aguantar sin exportar, el país puede aguantar con un dólar barato vendiéndole mercadería solamente a Cuba y a algunos otros. La música para la izquierda peronista era buena porque era aparentemente una economía socialista la que planteaba Helbar, que era un dirigente del PC, pero la cosa no funcionaba porque el mundo se empezaba a globalizar. Argentina tenía una mejor economía que España en ese momento. Claro. Pero bueno, para mantenerla vos necesitabas exportar, necesitabas comercializar y no estaba haciendo eso. Necesitabas no cerrarte al mundo y tratar de tener cierta vinculación con el mundo que a Helbar también le gustaba, porque de hecho iba a Nueva York, de hecho tenía banco en Nueva York y de hecho murió en Nueva York. La cuestión es que todo esto tan cerrado y una presión, tantas cosas tienen de igual con el presente, una presión tan cerrada de la política, la derecha y la izquierda, pujando a los tiros, para ver quién manejaba esto. Un José López Rega que no estaba de acuerdo y era quien tenía gran parte del poder, con un Perón medio enfermo, le empezaron a complicar la cosa. Tal es así que José Ver Helbar se va del gobierno prácticamente algunos días después de la muerte de Perón. Lo sucede en un interinato un ministro que trata de tener un giro, José Gómez se llamaba, un giro hacia la ortodoxia para acomodar los números. Más o menos Silvina Batakis. Claro. Acomodar los números y que esto no se salga de cauce. No alcanzó. No alcanzó. Ganó el poder José López Rega con Isabel y llamó a un amigo
que había estado vinculado a la política económica argentina, que se llamaba Celestino Rodrigo. No era economista, sino que era ingeniero industrial. Lo que hizo Celestino Rodrigo... ¿En serio que no era economista? No. Lo que hizo Celestino Rodrigo era simplemente sincerar los números de la economía, pero lo hizo de golpe, en lo que se llama una política de shock. A ver, ¿cómo era Celestino Rodrigo? Recordemos que son... esto es documento viejo, ¿no? Ahí está. Hoy, hace 28 días, asumí la cartera de Ministro de Economía de la Nación Argentina. Han sido 28 días plenos de frustración y desazón al hacer el inventario de la situación económico-social. Han sido 28 días plenos de acción al tratar de introducir un cambio de rumbo fundamental en la marcha hacia el desastre que llevaba el país. Han sido 28 días plenos de lucha patriótica, tratando de convencer a los sectores que integran el quehacer económico-social de la nación de la necesidad... Bueno, Celestino Rodrigo ahí estaba anunciando un plan económico que obviamente tenía algunos números que te van a impactar y números de los que se habla cuando se dice el Rodrigazo. Y después te voy a decir por qué, sin ser el plan económico más duro o sin ser la crisis económica más dura, queda en la historia como la madre de todas las crisis. A ver, tenemos la placa para poner los números que tuvo el Rodrigazo. Tenemos la placa a mano, mirá, ahí está. El peso se devaluó un 150% en relación al dólar comercial. Sacá la cuenta hoy, el dólar oficial de 140 pesos que se devalúe un 150%. Claro. Estamos hablando de un dólar de 400 mangos de un día para el otro. De la nada. De la nada. Esto fue de golpe. Subieron un 100% todos los servicios públicos y de transporte de un día para el otro. 180% los combustibles de un día para el otro. Sube la nafta o el gasoil, este monto, y no te deja muy bien. Y los salarios un 45%. Un 45% porque era hasta donde daban los números. Bueno, ¿qué significó esto? En 1974 había habido, con todo comprimido, un 24% de inflación. Ya en 1975 hubo un 185% de inflación anual. Esto Rodrigo lo hizo, se va a cumplir o se cumplió un aniversario ahora, en julio de 1975. A fin de año la inflación estaba en el 185%. Pero ¿por qué marca más allá de que, imagínate, vos tenías un crédito, te lo indexaron con las tasas que hubo del 200%? ¿No? O sea, la gente perdió su vivienda, su departamento, todo lo que había comprado con el plan de Helbar lo perdió con Rodrigo. Ahora, ¿por qué se lo toma como un plan o como una crisis histórica en la Argentina que marca una línea? El Rodrigazo y después todo lo que vino. Después vinieron hiperinflaciones. Sí. ¿Por qué? Porque desde ahí la inflación no bajó nunca del 60% hasta que llegó Cavallo en 1991 con el plan de convertibilidad. Hasta la convertibilidad fueron 16 años con una inflación que estuvo entre el 60 y el 3000%. Porque hubo años de hiper en donde la inflación superaba largamente las cifras que uno puede pensar. ¿Y qué decía la gente en la calle? A ver, tenemos para mostrar qué decía la gente en la calle para los que no vivieron en 1975. La CGT no pedía los aumentos por decreto, sino que pedía la paritaria. Otra cosa, claro. Bueno, acá más o menos pusimos en contexto quién fue Helbar, qué fue el Rodrigazo y cuál es el lugar al que no tenemos que llegar.
Sí, y lo que asusta de quiénes son los referentes económicos actuales. Sí, ¿no? si es tu ídolo José Bergelbar, y por lo menos no lo digas. Y por las dudas vayamos despacito, acomodando los números, no sea cosa que de un día para el otro tengamos que aumentar la nafta un 180%. El libro gordo te enseña, el libro gordo te entretiene. Con Germán te decimos contento. Hasta la semana que viene. Hacemos deporte con Nacho Castellano.